Dice así, primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 1 al 5. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Ahí nos vamos a detener. Puede tomar su asiento y prepare su corazón. Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, les voy a pedir toda su atención en esta hora para que podamos entender algo muy especial. Posiblemente un día de estos usted llegue a pensar que por tantas cosas que yo hablo, ¿a poco me estoy envaneciendo? ¿O a poco estoy subestimando al pueblo del Señor, menospreciando al pueblo del Señor? Pero no es así. Lo que quiero decirle es que tanto ustedes como yo ignoramos muchas cosas de cómo es el reino de Dios, de cómo es la vida cristiana, de cómo Dios obra. Porque usted y yo tenemos una mente humana y tenemos una naturaleza pecaminosa heredada de Adán. Aunque el Espíritu Santo está en nosotros, sin embargo nosotros tendemos más a lo que vemos, a lo que oímos, a lo que sentimos. Vamos más por los sentidos que por la fe. Vamos más por lo que vemos que por lo que no vemos, que nos aconsejan los apóstoles que debemos de ir. Entonces, en esta hora les voy a hablar de lo que es la verdadera congregación de creyentes, para que no nos confundamos, para que no caigamos en el error de creer que cualquier lugar donde se predica la palabra de Dios es un lugar levantado por Dios. Le digo, no donde quiera que se predica la palabra de Dios es un lugar que Dios abrió. Hay muchos predicadores que se han hecho a sí mismos predicadores. ¿Por qué? Porque piensan que pueden, porque han estado en una iglesia y han aprendido a predicar. Pero eso no quiere decir que sea una iglesia de Dios. Por allá en Efesios capítulo 4 versículo 11 dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo que Cristo es el que constituyó a los apóstoles, a los profetas, a los maestros, a los evangelistas y a los pastores. No hay nadie más que pueda decir yo soy esto, yo soy aquello, si el Señor Jesús no le hace un llamado a su servicio. Bendito el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios. Una vez más, le voy a leer esta escritura una vez más para que podamos entender mejor el tema en esta noche. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 1 en adelante, dice ahí:
Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Verso 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, y viniendo a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como también todas las naciones. Un día de estos le voy a hablar de algo muy importante, que es un peligro tremendo en estos días, en las iglesias cristianas. Y esto para que se lo grabe, porque hay iglesias donde el pastor, como dicen allá en mi tierra, por sus pistolas, porque a él le parece que así tiene que ser. Él es el pastor ahí, se abre otra iglesia, deja como pastor al hijo ahí, y él se va a la otra iglesia, o manda como pastor al hijo a la otra iglesia. O llega el día que aún muere el pastor, y antes de morir les dice a los hermanos: el Señor me dice que mi mujer se va a quedar al frente de ustedes, aunque después ya no haya la misma bendición. ¿Por qué? Porque hay veces que el llamado está en aquel hombre, y así sea su hijo, sea la esposa o sea quien sea, ya no hay la misma unción. ¿Por qué? Porque en primer lugar, esto no es un asunto de cederlo nosotros mismos. A mí se me hizo un llamado. Yo no sé si a mis hijos les haga Dios un llamado o ellos acepten el llamado. Yo estoy haciendo mi trabajo como llamado del Señor. De antemano yo les digo en esta iglesia: si yo me voy mañana con el Señor y mi esposa queda aquí, por orden de la Escritura, mi esposa no puede tomar la dirección de la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor no establece que la mujer guíe a la congregación. Por lo tanto, se ha de levantar otro varón. Si es mi hijo y se entrega a Dios, será él. Pero si mi hijo no se entrega a Dios y no sirve para nada, lo hacemos a un lado, y que sea el siervo que Dios elija, no el que yo ponga en mi lugar. Ojalá que me entienda, hermano. Así dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Un día de esto les voy a predicar sobre el asunto de la mujer al frente de la iglesia, o en unos días de estos. El tema en esta hora es que hay que saber cuando es una verdadera congregación de Dios. Y yo les quiero decir a ustedes, hermanos, hermanas, sepan bien con quién están trabajando. Si Rafael Rodríguez es un hombre que les puede servir, que les puede ayudar en el camino del Señor, vayan con él. Pero si van con él, respétenlo y obedézcanlo. Pero si consideran que Rafael Rodríguez no es un buen siervo de Dios, yo mismo les aconsejo: busquen un lugar donde ustedes puedan vivir una vida cristiana agradable a Dios, y que ustedes se sientan completos, se sientan saciados espiritualmente. Yo mismo les digo: escapen por su alma. Pero si este siervo inútil de algo les sirve, pues entonces manténgase y apoye, respalde, porque eso es lo que va a agradar al Señor. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Gloria a Dios. Le decía que hoy vamos a meditar en algo muy especial.
pero eso lo he dicho en miles de mensajes que he predicado, porque cada porción de la Escritura que leemos es algo muy especial de parte de Dios. Quiero que ponga atención aquí. En el versículo 1 dice así, primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Ya nos dimos cuenta que los hijos no caminaron en los caminos de su padre. ¿Qué quiere decir? Samuel, mis hermanos, era un profeta directamente de parte de Dios. Samuel era un profeta al cual Dios puso en el vientre de Ana, su madre, porque la madre de Samuel no podía tener hijos, para los que no han estudiado esa porción, y esta mujer deseaba tener un hijo porque el esposo de ella tenía otra mujer y la otra mujer tenía muchos hijos, de manera que esta mujer se sentía avergonzada y un día le lloró a Dios y le pidió un hijo. Pero yo no creo que aún era que ella le estaba pidiendo un hijo. Dios le puso el sentir a ella que le pidiera un hijo, porque Dios quería un profeta, y ese profeta era Samuel. Y desde que era un niñito, aquella mujer lo llevó al templo, desde que era niñito, y le hacía sus vestiduras, y la palabra de Dios dice que Samuel ministraba en el templo. Imagino yo como un niño en el templo, allí estaba el sacerdote Elí en el templo, el responsable del templo, pero allí estaba el niñito aquel que Dios había puesto en el templo, y dice ministraba al Señor desde que era un niñito. Imagínese a Samuel desde niño en el templo, crece, se hace viejo y es un hombre de Dios. Es Dios que quería un profeta, y es Samuel el profeta que quiso Dios. Ahí no se necesitaba más que Dios y su siervo, no más, nada más. Aquí quiero detenerme un poco. A mí muchos me han criticado y me dicen: hermano Rodríguez, sabemos que en su iglesia no tiene mesa directiva, ¿verdad? 4, 5 o 10 hermanos, los cuales se pongan de acuerdo en lo que tengan que hacer. Y yo les digo, cuando yo empecé a trabajar, yo no conocía a nadie. No había 7, 8 hermanos ahí para ayudarme. Yo comencé a trabajar y ahí se formó la iglesia del cuerpo de Cristo. Y como yo no tenía compañeros en ese tiempo, he seguido sin compañeros. A mí el Señor me da la visión y me da la orden y me lanzo a hacerlo. Y los demás me apoyan y nos va bien. Ojalá que me entienda. Y le digo, si en este momento tuviera una mesa directiva a la cual tengo que consultar para cualquier cosa, no tuviéramos televisión. Porque no me dejan. Porque para eso se requiere gente con visión, con la misma visión. Ojalá que me entienda. Pero a donde quiero llevarlo es aquí, a este punto. Y esto se encuentra en el versículo 4. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido. Fíjese bien. He aquí tú has envejecido. Y ahí enseguida dice: y le dijeron: y he aquí que tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ponga atención a esto. Usted y yo tenemos que saber lo que es una verdadera congregación de Dios. Ahí estaba Dios, el que todo lo sabe,
el que todo lo ve, para el que no hay nada imposible. Y ahí estaba Samuel, el hombre de Dios, el hombre, hermanos, que hablaba y hablaba lo que Dios le decía que hablara. Pero de pronto los hijos de Samuel, que eran personas que estaban en el ministerio, no siguieron los pasos de Samuel. Samuel se dio cuenta y los quitó, y ya no fueron más siervos de Dios, los quitó. Pero al punto a donde voy es a este punto, donde vienen un grupo de ancianos, vienen un grupo de los que estaban al frente de Israel, y hablan con Samuel y le dicen: tú ya te hiciste viejo, queremos gente nueva. Hermanos, si yo le soy fiel al Señor, no se les vaya a ocurrir quererme tirar al bote de la basura. Y no es porque a mí me falte un centavo de ustedes para comer, no, sino porque si yo soy una persona que le sirvo a Dios y estoy en conexión con Dios, no importa qué hombre fuerte esté acá, Dios nunca va a brincarse el orden. Siempre lo va a hacer a través de aquel que tiene la comunicación con Él. Abra los ojos, aprenda de la palabra de Dios y aprendamos por este testimonio. El error más grande de los líderes: Samuel, ya estás viejo. ¿Y qué tiene que ver la vejez con la comunión con Dios? ¿Y qué tiene que ver la vejez con que Dios hable a través de aquella persona? Pero ellos vinieron y dijeron: este ya está viejo, quitémoslo. ¿Y qué fue lo que le dijeron? Ahora constitúyenos un rey entre nosotros, como tienen las naciones. ¡Qué error más grande! Porque ¿qué tienen que ver las naciones? ¿Y qué tienen que ver los sistemas de este mundo? Porque aquí entran los sistemas de este mundo. Hay muchos siervos de Dios aquí en el área de Los Ángeles, y me van a estar mirando en todo el sur de California en estos días por ese video, y me van a estar mirando en todo Estados Unidos hasta donde nos lleve el Señor a poner canales de televisión, y se van a dar cuenta de esto. El error de los líderes del pueblo de Israel fue este: queremos tener reyes como los tiene el resto de las naciones. ¡Qué error tan grande! ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque Dios había formado a la nación de Israel, porque Dios había engendrado a la nación de Israel, porque la nación de Israel no existía hasta que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, y de los lomos de Abraham es donde se formó la iglesia o el pueblo de Israel. ¿Me va entendiendo, hermano? La nación de Israel no existía. La nación de Israel era ajena a todas las naciones, porque Dios llamó a un hombre de aquellas naciones, y haga de cuenta que Dios le engendró a la nación de Israel, porque Isaac viene siendo el hijo de la promesa, y de ahí viene el pueblo de Israel. Si me entiende, dele un aplauso al Señor, porque Él es grande y Él es maravilloso. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Oiga bien lo que le voy a decir. Y yo sé que me voy a echar más enemigos de los que ya tengo, pero aquí en el área del sur de California yo conozco a varios líderes que antes
servían a Dios a la manera original, a la manera antigua, de cantarle al Señor con todo el corazón, de predicar mensajes que salieran de lo más profundo por el Espíritu, y de que se derramara el Espíritu Santo y creciera la congregación. Pero muy pronto comenzaron a levantarse movimientos por allá en el oriente, por allá en Corea y en esos lugares, movimientos donde decían: tal iglesia que es la congregación de 50,000 miembros, y cuando nosotros tenemos 2 o 3, nosotros decimos 50,000 miembros, pues con el 10% yo lleno aquí. Pues voy a Corea del Norte, Corea del Sur, a donde sea, para aprender de aquella persona y que me imponga manos. Y hay muchos predicadores que donde ven movimiento, ahí se van. Y les dicen a los siervos: póngame las manos encima porque quiero recibir la unción de usted. Y yo digo, hermanos, no hay que ir a buscar a nuestro Dios a ningún lugar, porque aquí lo tenemos. El Dios que esté en Corea, el Dios que esté en la Ciudad de México, el Dios que esté en Argentina, el Dios que esté en Colombia, no es más grande que el Dios que tenemos aquí, porque si así lo creemos, ya vamos errados. No hay necesidad. Alguien me dijo un día que era siervo de Dios aquí: hermano, yo me tengo que ir a Corea porque yo siento que voy a traer la unción de allá. Y no lo pude parar y se fue a Corea, y no le resultó el asunto porque no logró nada. Piensa en esto. Acuérdese del pueblo de Israel. Acuérdese del pueblo de Israel. Le dijeron: Samuel, tú eres ya viejo. Fíjese bien, ellos veían con estos ojos. Ellos se figuraban que ya había que mandar al asilo a Samuel. Samuel, tú eres ya viejo. Constitúyenos ahora reyes como las naciones. ¿Qué le estaban diciendo? Nos está llamando la atención el reinado del otro lado. Nos está llamando la atención que la nación vecina tiene un rey y queremos ser como ellos. Y Dios, hermanos, jamás quiso que su pueblo fuera como las demás naciones. Dios quiso que fueran diferentes. Y posiblemente usted no capte todavía el mensaje, pero el asunto es que ellos tenían rey, y era el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué quiere decir, hermano Rodríguez? Que desde que Dios llamó al pueblo de Israel, el Rey de Israel era Dios, y Samuel era su profeta, era el representante de Dios en esta tierra. Por eso cuando Samuel le dice a Dios, muy resentido, Samuel le dice: Señor, me están exigiendo un rey. Y le dice Dios a Samuel: no te preocupes, hijo, ponles un rey. Ponles un rey. ¿Eso quieren? Ponles un rey. Ya verán lo que les va a pasar con su rey. Pero le dice: no te están desechando a ti, Samuel. No te preocupes que porque ya estás viejo te quieren quitar por viejo. Dice: no es a ti, Samuel, al que están queriendo desechar. Me están desechando a mí. Qué tremendo. Me están desechando a mí. Y esto es lo que nosotros debemos entender. ¿Quién es la persona que nos está guiando? Yo no estoy abogando por mí. Dios lo sabe y ustedes también, que jamás he querido estar identificándome con ustedes como su líder, como su pastor. No, Señor. Que sea mi testimonio el que habla por mí, que sea lo que hago de trabajo para ustedes lo que está representándome, no mis palabras, de ninguna manera. Y aquí, hermanos, encontramos algo, y ponga atención, hermano, hermana.
que su guianza tiene que venir directamente de parte de Dios y que el líder tiene que estar conectado con Dios. Y yo le aseguro que hay un montón de líderes en estos días que no saben lo que es la comunión con Dios. Porque yo conozco multitudes de líderes que predican 2 o si acaso 3 mensajes a la semana. Ya con 3 mensajes ya se fueron grandes. Pero toda la semana los ve usted levantarse a las 9 de la mañana. Es una vergüenza levantarse a las 9 de la mañana. Yo les digo, hermanos, que todo siervo de Dios que se levanta a las 7 tiene mal testimonio. Al menos tiene que levantarse al menos a las 4 de la mañana, para que al menos para las 7 o las 8 tenga 4 horas de haber estado en la presencia del Señor. O que en la noche se levante a la 1 de la mañana y a las 6 de la mañana se vaya a tirar un rato. Que a poco llega usted a buscarlo y a las 9 le dicen: perdone, no podemos despertar al siervo. ¿Pero por qué? Porque se desveló, apenas se acaba de acostar a las 7 de la mañana. Perdóneme, esa es otra cosa. Pero una vez más le digo, tenga cuidado y aprenda en dónde está usted congregándose y quién le está guiando. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Oiga lo que le voy a decir. Y aquí seguramente que van a salir heridos, entre comillas, algunos pastores. Hay pastores que no tienen libertad para hacer una decisión en la iglesia. Hay pastores que le tienen terror a la iglesia para enfrentarse y decirles: no es por aquí, es por acá. Le tienen miedo. Y hay pastores que son movidos por la mesa directiva que tienen. Y eso es una vergüenza. Yo he llegado a ir a buscar que me renten una iglesia y me dicen: ¿sabe qué? Yo como pastor, por mi parte, yo se la rentaría. Y le digo: entonces, ¿cuál es el problema? Es que necesito tener una reunión con la mesa directiva. Entonces venga, le digo: ¿cuándo? ¿Pasado mañana? No, venga de aquí a un mes, porque tal día tenemos la reunión con la mesa directiva. Y pasa un mes, mes y medio, y regreso y le digo: entonces sí me va a rentar. Perdóneme, hermano Rodríguez, pero pues yo por mi parte sí quisiera, pero ellos no quisieron. ¿Para qué sirve un pastor así? Para nada, para nada. Hermano Rodríguez, ¿qué está diciendo usted? Eso lo estamos viendo en muchas iglesias, donde los hermanos están mirando que al pastor lo están moviendo como marioneta, como títere, decimos allá en México. Y déjeme decirle, el pastor es para guiar al rebaño. O va delante del rebaño y las ovejas lo van siguiendo, o echa al rebaño por delante, pero es el que va guiando, es el que va controlando al rebaño. No son las ovejas las que guían al rebaño, es el pastor el que guía al rebaño, y el pastor tiene que ir siempre con ellos, y el rebaño tiene que ir o delante o detrás, pero siempre gozosos, que van de gloria en gloria y de victoria en victoria. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Aleluya. Creo que me estoy metiendo en problemas. Yo quisiera, hermanos, que pusiéramos atención. Que pusiéramos atención a lo que nos enseña la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, mi hermano, mi hermana, es muy especial. Recuerde lo que dice la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios, ahí en el primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 8 y versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron:
he aquí tú has envejecido. Y luego dice, por tanto, me voy directamente ahí, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Piense una vez en esto. Piense en esto. Tenían un rey con R mayúscula, el rey celestial, y ponen sus ojos en un rey con R minúscula, en un rey hombre. Fíjese bien. ¿Cuántas veces, y tengan cuidado los hermanos y las hermanas, estoy yendo muy directo en estos días porque ya no hay tiempo para entretenernos? Tengan cuidado, hermanos, hermanas, y se los digo directamente. Por el momento, uno de los que me ayuda más directamente es el hermano Marquitos. Tengan cuidado, hermanos, que no los use Satanás, y sin pensarlo y sin quererlo, ustedes vengan y de pronto le digan al hermano Marquitos, ¿y por qué cuando el hermano Rodríguez está aquí, usted no predica? Debería de predicar. Si usted predica igual que el hermano Rodríguez. La cosa es que yo tengo la responsabilidad aquí, y los días que yo esté aquí y tenga fuerzas les voy a predicar, porque de pronto no voy a estar por 2 o 3 semanas, que voy a ir a hacer otro trabajo, porque donde ponga un programa de radio o de televisión y hay que ir a abrir obra allá, no van a esperar que vaya el hermano Marquitos, porque a él no lo escuchan allá, me escuchan a mí, y no lo puedo enviar a él, tengo que ir yo personalmente, y entonces lo voy a dejar acá. Pero hermanos, las palabras quieren decir mucho. Yo les digo a las hermanas, tengan mucho cuidado cuando vayan por la calle. Se van a encontrar uno por ahí de los que no trabajan, de esos zánganos que andan por las calles nada más, y usted va por la calle a llevar a los niños a la escuela, y al pasar el zángano ese le dice, buenos días, y usted ni caso le hace, porque es primera vez que lo encuentra. Pero como a ese hombre le interesó a usted, ahí va a estar al siguiente día, no hace nada, solo daño al mundo, a la sociedad. Al siguiente día la ve pasar otra vez y le dice, buenos días, chaparrita, si está chaparrita, o buenos días, güerita, si es mexicano, o buenos días, chelita, si es centroamericano. Y eso de güerita o chelita o chaparrita o grandota o bonita o morenita, quiera o no, ya le entró al corazón. Y si al siguiente día vuelve a aparecer y usted admite eso, a poco al tercer o cuarto día le dice a usted buenos días. No le va a decir gracias por lo de morenita, gracias por lo de grandota, pero sí le va a decir buenos días. Usted le dijo buenos días y ya cayó. Hermano, ¿cómo me cree? Es que somos afectivos por naturaleza. Somos con sentimientos. Y a mí no me va a decir nada. Pero si yo no marcara una línea y de pronto mis ojos vieran algo que no debo de ver y pensar algo que no debo de pensar, y le doy más atención a una hermana, tenga la plena seguridad de que su pastor no dura mucho. Tengo que marcar una línea y saber dónde hay peligro y mantenerme a una distancia. De otra manera cualquiera es arrastrado por el diablo y no me van a decir otra cosa, porque soy humano como ustedes. Y he visto a multitudes caer a los pies de Satanás de esa manera. Entonces, hermanos, aquí la palabra del Señor dice que el pueblo de Israel le dijo a Samuel, constitúyenos reyes como las demás naciones. Vieron, sintieron, se emocionaron con aquello, bajaron la vista de Dios
y la pusieron al nivel de los hombres, y fue su más grande error. Muchos líderes en estos últimos 20 años han visto una puerta abierta para crecer en número, y no les ha importado que sean sistemas humanos, y los han empleado dentro de la iglesia. Hay métodos en el mundo para la superación, y los han traído a meterlos dentro de la iglesia. Y por eso usted ve que en muchas iglesias solo toman escrituras para hablarle al hombre, hacerle sentir que es grande, que es especial, que es importante. Y ahí toman la escritura nada más como adorno para hacerle sentir al hombre que es grande, para sacarle al hombre el orgullo, la avaricia. Y por eso se van por otro lado. Yo le digo, yo llegué a conocer evangelistas de persona a persona que fueron amigos míos, los cuales no querían recibir ni ofrenda, de tanto que amaban al Señor. Pero llegué a conocerlos que me llegaron a decir: hoy fui a tal iglesia, una iglesia grande. ¿Y qué crees, hermano? ¿Qué? Solo $40 entre tanta congregación. Y yo les llegué a decir: ya se te fue la bendición de Dios. ¿Pero cómo? Es que yo te conocí cuando no te importaba si te daban o no te daban, y ahora te estás quejando lo que te dieron. ¿Y sabes por qué te dieron eso? Porque vas pensando en el dinero. Bajaste tu mirada de Dios y la has puesto en los hombres, así como el pueblo de Israel. Por allá en Colosenses capítulo 3 versículo 1 dice: si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, no en las de la tierra. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. El Espíritu Santo dijo por medio del apóstol Pablo: en los últimos días habrá muchos apostatando de la fe, escuchando a espíritus engañadores con doctrinas de demonios. Y la iglesia en estos días está muy tranquila. Abra los ojos espirituales, hermano, hermana. Despiértese espiritualmente, esté alerta espiritualmente, porque hay muchos movimientos que parece que son de Dios y no son de Dios. En estos días hay mucho emocionalismo, mucho grito y mucho brinco y mucha algarabía. Pero ¿y cómo viven en su vida privada? ¿Cómo son en el trabajo? ¿Cómo son en la iglesia? ¿Cómo son en el matrimonio? ¿Cómo está su relación con Dios? Eso es lo más importante. Bendito el nombre del Señor. Acuérdese, ya le voy a leer posiblemente en el siguiente servicio, porque voy a continuar con esto. Dios le dijo a su pueblo Israel: cuando entres a la tierra de Canaán, a la tierra donde yo te voy a establecer, no hagas lo mismo que hacen las naciones, porque tú eres un pueblo especial, porque tú eres mi especial tesoro. Al contrario, los echarás de ti, no harás alianza con ellos, porque tú eres santo, porque tú eres mi pueblo. Los demás no son mi pueblo. Los demás tienen derecho a ver las cosas de este mundo porque no tienen su mirada en Dios. Yo les digo una vez más, y esto no se lo dicen en cualquier iglesia: jóvenes que están aquí o padres de jóvenes que están aquí, para ir con los jóvenes, cuando un jovencito y una jovencita cometen las relaciones sexuales, tienen relaciones sexuales. Hay veces que hay hermanos que dicen: hermano, eso por favor dígalo por allá en privado, no hable de eso aquí. Mira, hermano, mira, hermana,
estamos más atrasados tú y yo que nuestros hijos. Yo tengo un hijo de 9 años y hace unos días me senté con él a hablar de hombre a hombre y le dije: háblame como hombre, ¿qué sabes de esto? Y se soltó. Y le digo: ¿tú sabes de eso? Sí. Entonces, ¿sabes cómo naciste tú? Sí, papá, ¿cómo no? Y me empezó a dar detalles. Y le digo: no, ya párate ahí. Ya sé que sabes. Y tiene 9 años. Y usted puede decir: hermano Rodríguez, ¿qué muchacho más promiscuo tiene usted? No, hombre, ¿a poco los suyos andan peor? ¿A poco los suyos andan más bien informados? No, esto lo sabe todo el mundo. Ahora, mire, yo me crié cuando los niños abríamos los ojos hasta el mes de nacidos. Sí, hermano. Yo me crié cuando tenía el niño como 3 meses y todavía andaba como un tamalito en una cobijota de este grueso. No lo dejaban a uno abrir los ojos. Nacía uno y crecía a los 14 o 15 años. Era uno un ignorante de todo. Ahora un muchachito de 8 o 10 años sabe más que cualquier adulto de hace tiempo. ¿Me estás entendiendo, hermano? Entonces, hermano, hermana, pon atención. El pueblo de Israel puso su mirada en los del mundo, en lo que se hace en el mundo, y ese fue su mayor error. Ellos deberían de estar poniendo su mirada en Dios y el siervo que se dejara ministrar por Dios. Y una vez más le digo yo mismo: analice bien al siervo que tiene. Si solamente anda sacándole el dinero para hacerse unos apartamentos, como hay muchos en estos días, o si solamente anda por ahí persiguiendo a las hermanas, como hay muchos en estos días, o si solamente anda buscando la fama y por ahí en lugares especiales, como hay muchos en estos días, porque hay muchos predicadores que vienen, le predican y salen y se van con el pastor fulano de tal, con el evangelista fulano de tal, y se van a los restaurantes mejores por ahí, y algunos se van hasta Las Vegas por ahí. ¿Me entiende lo que le digo? No hace mucho por ahí sacaron a un predicador en el internet que le sacaron y le dijeron: ¿qué está haciendo con el dinero? No, nada, si lo estoy invirtiendo en la obra de Dios. Y le sacaron por ahí las pruebas que había ido a perder su dinero a Las Vegas, el dinero de los hermanos que con tanto trabajo ganan. El siervo de Dios apostando allá en Las Vegas. Eso sucede también. ¿Pero por qué? Porque el siervo de Dios baja los ojos de Dios. Y usted, una vez más le digo, imagínese, yo mismo le estoy diciendo, levante los ojos a Dios para que Dios le revele quién es el hermano Rodríguez, a ver si puede confiar en él. Y si Dios le revela que no es un siervo de Dios el hermano Rodríguez, sálgase de la iglesia del cuerpo de Cristo, váyase a una iglesia donde haya un hombre que tenga temor de Dios, y váyase, porque usted corre peligro. Usted tiene que ser salvo de esta perversa generación. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Hay algo muy hermoso que Dios quiere hacer en su vida y quiere hacer en mi vida. Tome en cuenta esto. Dice ahí en el verso 6, ahí es donde nos quedamos. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Fíjese bien, Samuel era un viejo, era cierto, pero la relación que tenía con Dios, la influencia que tenía con Dios, la visión espiritual, la unción que tenía de Dios, era fresca. Él era viejo, pero la relación con Dios era nueva cada mañana. Piensa en eso. Yo les digo, hermanos, hay muchos siervos
que ya se jubilaron y están fuertes, están lúcidos como yo, y ya se jubilaron. Y yo digo, Señor, esta botella de vino ya añejada, más rica que en otro tiempo, ya está cerrada, ya está apartada ya, cuando debe de estar en la iglesia, cuando debe de estar dejando que fluya la gracia de Dios. ¿A poco un día yo ya no les puedo predicar mensajes como se los estoy predicando aquí? Porque llega el día que uno ya no puede, aunque quiera, ya no puede hablar, ya no puede gritar, ya no puede pensar como antes. Pero puede estar el viejillo sentadito por ahí y puede estar diciendo, a ver, usted venga para acá, usted que es el que predica aquí, venga para acá, hijo. Mire, no haga esto, no haga aquí, no haga allá. ¿Por qué? Nada más porque tengo la revelación del Señor, no haga eso. Y si es sabio el otro, va a decir, es cierto, el viejo este nos hace falta aquí. ¿Me entiendes, hermano? Mira, hermano, escúchame bien. Yo todavía vengo de México, de las primeras cosechas, cuando el viejo era el que daba las órdenes. Todavía estaba el viejo de 105 años en la cama, y desde la cama daba órdenes. Y venían los hijos de 80 años, ya casi muriéndose de viejos, y venían a ver al viejito, a ver qué les decía el viejito tendido en la cama. Era una ley el viejito, era un privilegio llegar al viejecito. ¿Por qué? Porque ahí estaba la sabiduría acumulada por años y años y años. ¿Me estás entendiendo, hermano? Yo les he dicho, de Marquitos es el que me ayuda más aquí. Yo le dije cuando vino acá, Marquitos, di amén a todo lo que te diga y te va a ir bien. Y no es que yo lo mueva, es que Dios tiene un orden. Y si Marquitos es inteligente como lo ha sido hasta ahora, él puede llegar a ser un tremendo líder con más fuerza. Y por ahí vienen otros más. Verá, aquí hay hermanos que ya están predicando y que están al pendiente. ¿A poco usted no los ve que compone nada ahorita? Deje que comience Dios a obrar y va a hacer maravillas. Aquí hay hermanos. Hermano Banderas, no se preocupe, no piense que al rato no lo va a usar el Señor. Al rato puede ser el que dirige esta iglesia. Hermano, ¿cómo cree? Oiga bien, por ahí en los 90 yo tuve una iglesia aquí en el centro de Los Ángeles. En ese tiempo tenía entre unos 20 y 30 ministros, predicadores, todos ellos. Y de pronto comenzaron ellos, oiga bien lo que le voy a decir, comenzaron a bajar sus ojos de arriba y comenzaron a ponerlos en la tierra como el pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir? Comenzaron a decir, el Señor me usa, pero ¿dónde los había usado? Los había usado en la congregación donde el Señor me había puesto y había crecido la congregación. Ahí predicaban. Pero como el pueblo decía, amén, gloria a Dios, y ellos se emocionaban, ¡uy, cuánta gente, gloria a Dios! El Señor me está usando, hermano, me tengo que ir. Hermano, espérese, no me voy. Pregúnteles a ver qué han hecho. Bajaron la mirada de Dios y la pusieron en el mundo. Ahí tenemos problemas. Ahí tenemos problemas. Porque bajamos la mirada de Dios y queremos algo como lo que se mueve en el mundo. En esos días se me fueron los últimos 4 y se pusieron de acuerdo y dijeron esto. Ahí me van a estar mirando. Dijeron, nos vamos los 4 y el hermano se queda solo, a ver qué va a hacer. Y se fueron los 4. Y usted puede decir, hermano, ¿y se preocupó? Pues sí, en parte sí, soy humano. ¿Qué iba a hacer con esa tremenda congregación que tenía? Había que alimentarla. Y en eso, cuando se fueron aquellos, se levantaron 4 hermanos de la congregación, entre ellos el hermano Roberto Rodríguez, un cubano que el Señor lo había sacado de la santería, de la brujería, y que ahí estaba, él no hacía nada más que estar sentado. Se levantaron 4 hermanitos ahí que no hacían ruido,
Y vinieron y me dijeron: hermano Rodríguez, nosotros no somos predicadores, pero si en algo le podemos servir, cuente con nosotros 100%. Uno de ellos, el Señor lo puso al frente de la congregación. Yo me iba y duraba 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Que Dios bendiga al hermano Rodríguez. Que Dios bendiga al hermano Roberto Rodríguez, porque está en bendición, está con el Señor. Pero me iba yo y me decía, él me hablaba de patrón. Así hablan los cubanos, yo no sé. Pero me decía: patrón, váyase sin pendiente, todo está bajo control. Duraba yo 3, 4 meses y venía, y la congregación iba creciendo, y yo venía y veía más gente. Y cuando yo llegaba me decía: patrón, usted no se preocupe, todo en control. Hasta el día que se fue con el Señor. ¿Por qué? Porque puso su mirada arriba. Y Dios no necesita profesionales. Dios necesita gente temerosa de Él. Y con esas personas Dios hace maravillas. Y yo por eso les digo, hermanos, hermanas, apoye. Si usted considera que este siervo inútil le sirve como siervo de Dios, le da la palabra, lo anima, apoye. Va a haber mucha oposición aún dentro de nosotros. Personas débiles que van a decir: ¿y por qué el hermano se tiene que ir? Ya les dije, no opinen, no juzguen, no critiquen, porque ustedes van a estorbar la obra. Y si alguien por ahí opina o critica o juzga, dígale: venga para acá. Así hacíamos ahí en el centro de Los Ángeles. Yo estaba predicando un mensaje y por ahí los ministros, un ministro le decía al otro: ¿sabe qué, hermano? Mire, pues yo la verdad he examinado la Sagrada Escritura y pues yo no creo como dice el hermano Rodríguez. Y se venía el hermano y me decía: hermano Rodríguez, ¿le puedo traer a aquel hermanito? Sí. Y ya: hermano, venga para acá. Y le decía: a ver, hermano fulanito, lo que dijo del hermano Rodríguez, dígaselo aquí, porque así si el hermano anda mal, yo lo voy a saber, y si usted anda mal, se va a tener que corregir. Y empezábamos a hablar como buenos amigos. Y al rato decía el hermano: hermano, perdóneme. No, hijo, no tenga cuidado, todos nos equivocamos, pero no debe de haber ese tipo de mala influencia entre nosotros. ¿Por qué? Porque bajamos la mirada del Señor. Este siervo tiene que estar mirando al Señor, recibiendo la dirección del Señor, y usted tiene que estar también con su mirada al Señor, porque si está con su mirada al Señor, usted va a decir: amén, hermano Rodríguez. Si va a tener que salir, vaya, no se preocupe aquí por este lugar, lo vamos a tener encendido, vamos a buscar la gloria de Dios, váyase y venga, entre tanto aquí vamos a estar nosotros glorificando al Rey. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Te acuerdas lo que le dijeron los líderes de Israel a Samuel? Samuel, ya estás viejo. Se sintieron con el valor de decirle: ya estás viejo, y queremos rey como tienen las naciones vecinas. ¿Qué estaban diciendo con eso? Ya no queremos la dirección del Rey Celestial, ya no queremos la dirección de su profeta. Ahora queremos ser como las demás naciones. Esa fue la desgracia del pueblo de Israel. Piensa en eso. Dice ahí: esto no agradó a Samuel. Le desagradó. ¿Por qué? Porque sabía que ese pueblo se iba a meter en problemas en sus vidas de ahí en adelante. Y mira lo que dice aquí. Esto es algo muy especial, y aquí es donde nosotros nos damos cuenta en dónde estamos en este día. Y dice así en el verso 6: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Samuel le dijo al Señor: Señor, ¿qué está pasando aquí? Tu pueblo ahora ya no me quiere a mí. Dicen que ya estoy viejo.
que ya me haga a un lado, que les ponga un rey. Mira lo que dice aquí, versículo 7. Y dijo, verso 6, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Verso 7. Y dijo Jehová a Samuel, oiga qué precioso, Dios hablaba con sus siervos así como quien habla con su amigo. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Qué tremendo. Dijo Dios, ¿sabes qué? Yo ya estoy pendiente de lo que dice el pueblo. Atiéndelos. Haz lo que ellos quieren. Dales lo que quieren. Mira, esto está precioso, hermano. Por eso yo te pido que pongas atención y veas más allá de lo que se ve y sientas más allá de lo que se siente. Porque de pronto podemos andar en la carne y terminar en la carne. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Fíjate, ellos solamente veían a Samuel y la autoridad que tenía Samuel con ellos. Y de pronto dijeron, este viejo ya no sirve para nada. Samuel, por favor, hazte a un lado y pon un rey sobre nosotros. Samuel, como no había recibido eso de parte de los hombres, sino de Dios, habló con Dios y le dijo, Señor, ¿quieren que me quite? Y dijo Dios, Samuel, yo he estado escuchando todo y he estado mirando todo. Y estos no se dan cuenta, no saben que no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Yo les digo a los hermanos, cualquier crítica, cualquier juicio contra mí, a mí no me pasa nada, a mí no me hace nada. Pero si yo soy puesto por Dios y alguien comienza a criticar y a juzgar, tenga la plena seguridad que se va a meter en problemas con Dios. Usted me va a decir, hermano Rodríguez, pero usted habla un montón de cosas contra los profetas y los apóstoles y los pastores en estos días. Sí, yo hablo contra los pastores, contra los profetas, contra los apóstoles que no son de Dios. Y que hay un montón usurpando lugares que no les corresponden, y en lugar de ser bendición están siendo estorbo para el pueblo de Dios. Y no solamente lo he dicho, los voy a seguir acusando, porque así está establecido en la palabra de Dios. Aleluya. Mira, hermano, lo que dice aquí, verso 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. En otras palabras, complácelos, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Verso 8. Conforme a todas las obras que te han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. ¿Qué estaba diciendo Dios? Le estaba diciendo Dios a Samuel, Samuel, esto no es nuevo. Desde que los saqué de Egipto es un puro batallar con ellos. Se han estado rebelando contra Moisés, se han estado rebelando contra ti, se han estado rebelando contra mí también. Y dice así en el verso 9, ahora pues, oye su voz, escúchalos, atiéndelos. Mas protesta, en otras palabras, escúchalos, diles que les vas a poner un rey, nada más adviérteles lo que les va a venir. Qué tremendo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Acuérdese, estaban dejando a Dios, querían un rey de los hombres, y dice Dios, Samuel, ponles un rey como los hombres. Nada más diles cómo los van a tratar, por si acaso se arrepienten y quieren seguir con nosotros. Verso 10.
Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y con su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Me llama la atención esto. Dios solamente le dice al profeta: escúchalos, haz lo que te dicen, pero diles lo que les va a pasar con su rey terrenal. Lo curioso es que Samuel se pone a describirles lo que les había de pasar sin que Dios se lo hubiera comentado a él. Era Dios a través del profeta el que estaba hablando de lo que les iba a suceder con los reyes que ellos estaban pidiendo. ¿Qué dijo? Sus hijos son libres, ahora los va a tomar el rey como siervos y ahí los va a llevar delante. Ya no van a tener ustedes libertad sobre sus hijos, el rey los va a agarrar como sus sirvientes. Piensen esto. Luego dice algo más ahí. Verso 12. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cosechen sus mieses, sus cosechas, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a sus hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y dará a sus siervos, y los dará a sus siervos. Diezmará o les quitará el grano, la semilla, y vuestras viñas también las diezmará, les quitará parte, para dar a sus siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Qué tremendo. Dice Dios: me tienen a mí y todo tienen, y yo soy su rey, yo los voy a librar de cualquier cosa, pero de pronto no van a querer este reinado de Dios y van a querer reyes como los de las demás naciones. Y dice: les va a ir mal, porque todo lo que procede de la tierra no es lo mismo que lo que procede de Dios. Hermanos, hermanas, pongamos atención. Ya con esto les termino. Por ahí van a encontrarse ustedes muchos rumores que Rafael Rodríguez es un gran pecador. Yo nada más les quiero decir, y se los digo delante de la cámara: un mal pastor es el que con engaños levanta de la gente en estos días al menos $250,000. $100,000 no sirven para nada en estos días, pero al menos $250,000 se levantan entre las congregaciones que vamos a hacer una iglesia y que aquí y que allá, y se escapa el pastor con el dinero. Ese es un mal pastor porque engañó a la gente. Un mal pastor es aquel pastor que, aprovechándose de la confianza y la autoridad que tiene, comienza por ahí a enamorar a una hermana y la hace caer, y defrauda a uno de los miembros de la iglesia, enamorándole a su esposa y metiéndose con ella. Ese es un mal pastor. Un mal pastor es aquel que de pronto, con la confianza que tienen las niñas, de pronto viola a una muchachita. Ese es un mal pastor. Ya no digamos otros más perversos todavía, que violan a los mismos niños. Ese es un mal pastor. Y yo les digo, por ahí van a ustedes a escuchar un montón de cosas de Rafael Rodríguez. Y yo les digo, jamás le he quitado su mujer a nadie, jamás le he robado el dinero a la iglesia, jamás le he ganado la mujer a un hermano, ni les he violado a un niño.
A ver, díganme dónde está el que sea un mal pastor. Y les estoy mostrando como testimonio de Dios que el Señor va a hacer muchas cosas a través de este pequeño grupito, que no las está haciendo con congregaciones grandísimas. Y a ver, me explican eso. ¿No será que habrán bajado la mirada de Dios y la están poniendo entre los hombres? Ciertamente han crecido muchos en grande manera. Yo no me puedo quejar. Tenemos algunas grabaciones de cuando tomamos esta iglesia. Desde entonces el Señor le puso en el corazón del hermano Andrés que filmara. Llegó con su camarita y me dijo: hermano, ¿puedo grabar aquí? Grabe, le digo. Y hay veces que usted va a ver videos que parece que le estoy predicando a las bancas. No ve nada. Y alguien me dijo: hermano, no ponga esos videos, porque la gente va a decir, no tiene nada de gente. Y les digo, no pónganlos, para que no vean nada y después vean lleno, y así le damos la gloria al Señor. Pónganlos para que la gente vea. Allí va a ver que no había gente aquí. Ahorita ya tengo algunos aquí. Al rato va a estar bien lleno todo esto, y ahí es donde vamos a decir: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Dele un aplauso al Señor. Póngase de pie. Yo creo que en esta hora hemos entendido que debemos saber en dónde estamos. Es muy importante saber que debemos estar primeramente conectados con Dios. Este que te habla tiene que estar conectado con Dios. Y si este que te habla está conectado con Dios, te conviene mantenerte ahí. Y una vez más, yo mismo te digo, si este que te habla no está conectado con Dios y estás descubriendo ciertas irregularidades en lo espiritual, entonces yo mismo te aconsejo que salgas de este lugar. Pero si tú estás viendo que hay algo que vale la pena, entonces ora por mí, respalda, porque Dios va a hacer cosas grandes a través de nosotros.